Olis, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En el video de hoy quiero compartirles un poco acerca de mi camino espiritual y de las prácticas y herramientas que me ayudaron a mí a transformar mi vida y a vivir de la manera en la que hoy vivo, de una manera muy libre, muy consciente, con propósito. Y también les quiero compartir estas herramientas porque creo que a mí me ayudaron a descubrir un mundo lleno de magia, de sanación y de autoconocimiento. Para las personas que estén interesadas en la espiritualidad, en todo este mundo, o que quizás estén viviendo un despertar espiritual, para mí el despertar espiritual es ese momento de la vida en el cual uno se empieza a cuestionar todo, ¿no? Como la existencia misma, y que empieza a buscarle un sentido más profundo a lo que hace y a la vida en general. Creo que son muchas más las personas que no lo viven que las personas que realmente lo vivimos a esto. Por lo general, yo creo que el despertar espiritual ocurre cuando te pasa una situación en tu vida que quizás es muy dolorosa y que te lleva a este cuestionamiento, ¿no? De la existencia misma. Las personas que me conocen sabrán que hace unos años atrás yo no pensaba ni tenía idea acerca de la espiritualidad. De hecho, yo era una persona muy racional, pero yo me empecé a meter en todo este mundo y empecé todo este proceso de cuestionamiento después de la muerte de mi hermano. A raíz de esto fue que yo empecé a cuestionarme todo, mis relaciones, lo que yo estaba haciendo, si era feliz, si lo que estaba estudiando en ese momento me gustaba o no, muchas cosas, porque esa situación fue tan dolorosa y tan traumática que yo realmente sentí que necesitaba encontrarle un sentido a la vida, como que me empecé a dar cuenta que había algo más. Desde ese momento yo empecé a entender que lo que yo estaba viviendo obviamente tenía un propósito en mi vida, que por algo estaba pasando. Si bien en ese momento yo estaba muy enojada con la vida, con el mundo en sí, porque decía, ¿cómo puede ser que yo esté viviendo esto? O sea, realmente para mí era muy difícil encontrarle sentido a la vida, levantarme todos los días y tener mi vida normal, porque veía como todo muy negativo. Para mí todo era oscuro en ese momento, ¿no? Pero con el tiempo fui entendiendo que había mucho aprendizaje detrás de esa situación. Obviamente que empecé a hacer terapia y empecé a indagar mucho más. Ese año 2019 fue completamente transformador y desafiante para mí. Yo creo que me cambió por completo, al 100%, y todo fue a raíz de esta situación, ¿no? Me acuerdo que no solo ese año me tocaba atravesar la muerte de mi hermano, sino que unos meses después también falleció una compañera mía que estudiaba conmigo y que también era súper joven como mi hermano. También a raíz de todas estas situaciones me empecé a cuestionar muchas cosas, entre esas la relación que yo tenía en ese momento, que hacía 3 años, ¿no? que estaba con una persona, y me empecé a dar cuenta de que yo estaba sosteniendo algo que en realidad no me estaba haciendo feliz, que era por costumbre y que era por el miedo a estar sola. Entonces empecé a tomar decisiones y a tomar acción y a dejar por ahí atrás todo eso que no me estaba haciendo bien, ¿no? Porque yo lo que más quería era ser feliz a pesar de todo lo malo y lo oscuro que estaba viviendo. Bueno, y a todo esto yo empecé a recibir muchas señales del universo, y ahí fue que empecé a creer mucho en esto, ¿no? En la magia, en las energías, como que empecé a ser más consciente de la importancia de la energía de nosotros, la energía que nos rodea, la energía de las personas, lo que una persona te genera, te transmite. Y las señales que yo recibía, yo siempre creí y creo que eran de mi hermano. Un día se apareció un colibrí adentro de mi casa, que no lo podíamos creer,
Y otras situaciones como por ejemplo nombrarlo a mi hermano y que de repente caiga una estrella fugaz, son cosas que para mí realmente son señales y para mí eso es la magia. Después de eso llegó el momento en el cual yo empecé a viajar. Empecé a viajar sola en Argentina y ahí fue que empezó todo este mundo de la espiritualidad. Creo que eso fue como el momento clave en el que, wow, se despertó completamente mi lado espiritual. Comenzó este viaje de autodescubrimiento que yo sabía que salía a buscar eso y que fue como muy doloroso también. Si bien yo estaba viajando y para mí es algo increíble, es algo que me encanta hacer, aún así internamente vivía procesos muy dolorosos porque era enfrentarme a todo esto, ¿no? De soltar todas esas cosas que ya no me servían. Y también fue como enfrentarme mucho a mis sombras, a mis creencias. Lo que a mí me pasó es que yo ese viaje no iba con la idea de buscar un trabajo ni nada, pero aún así tenía una lucha interna que conmigo misma, ¿no? Por el hecho de que yo sentía que yo tenía que trabajar, ¿no? Como que uno tiene que trabajar, pero en realidad yo no había ido a Mendoza a buscar un trabajo. Yo había ido en búsqueda de autoconocimiento, de conocerme mejor y para eso sabía que tenía que invertir mi dinero y mi tiempo en mí. Y eso fue lo que hice a pesar de tener esta lucha interna en la cual yo sentía que estaba haciendo algo mal. Sentía que el hecho de no trabajar era algo que estaba mal. Y en realidad me di cuenta que lo que me costaba era creerme merecedora de viajar sin tener que trabajar, porque lo podía hacer, porque tenía mis ahorros, porque ya había trabajado para poder vivir de esa manera, ¿no? Y claro, me costaba mucho explicarles a mis papás también, ¿no? El hecho de que yo estaba viajando y que estaba como tratando de descubrir y de conocerme mejor y que estaba bien de que no estudie o que no trabaje, aunque ellos creyeran otra cosa, ¿no? Entonces es como que obviamente uno se siente muy culpable y me costaba por ahí hacerle entender a mis papás todo esto que yo estaba viviendo, ¿no? No quería que ellos se preocupen por el hecho de que yo estaba en ese proceso así de confusión, de sentirme perdida, porque es algo que nos pasa a todas las personas, creo que es parte de la vida, que es algo normal. Que uno no nace sabiendo qué quiere hacer con su vida, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, sino que lo tiene que descubrir. Y obviamente que es algo muy desafiante el hecho de enfrentarte a ese proceso, ¿no? De reconocer que estás haciendo algo que no te gusta y de buscar y profundizar en todas esas emociones, en todos esos sentimientos, en todas esas creencias. Para mí, ese viaje que hice, ¿no? Mi primer viaje sola en Argentina fue durísimo realmente, porque fue ahí cuando yo me di cuenta que no había sanado la muerte de mi hermano. Empezaron a aparecer muchas sombras mías y empecé a cuestionarme un montón de cosas y a romper con todas estas creencias que nos imponen, ¿no? Como el hecho de que yo pensaba que sí, que siempre tenía que trabajar o que sí o sí tenía que estudiar porque si no, no estaba haciendo nada por la vida. Y en realidad yo estaba viajando y estaba invirtiendo mi tiempo y mi dinero en eso, en conocerme mejor, ¿no? Y también creo que todas esas experiencias me ayudaron a crecer a mí como persona. Todo esto que yo estaba viviendo también estaba relacionado mucho con mi valor, con el amor propio, que yo tenía que trabajar en eso, ¿no? Que yo me había descuidado muchísimo por estar en una relación súper tóxica y que me había olvidado de mí, que me había olvidado completamente de mí y que eso también era lo que a mí tanto me angustiaba. ¿Y cómo hice para descubrir todo esto? Obviamente recurriendo a terapias alternativas, tanto como el Reiki, y también me hice en su momento la apertura de registros akáshicos que me dio muchísima información. Y ese año para mí fue clave porque yo descubrí lo que es la astrología. En su momento me acuerdo que yo estaba en el hostel en el cual vivía, ¿no? Y que estaba haciendo voluntariado y uno de mis amigos, ¿no? Me dice que había conocido a una chica que es astróloga
y me contó más o menos lo que hacía. Entonces yo dije, bueno, voy a probar. Yo les juro que yo probaba con todo. Yo probaba con todo. Yo creía y creo en todo lo que a mí me hace bien, ¿no? Y también me abro a todo. Uno puede probar y después te podés dar cuenta si te funciona o no, si te gusta o no, pero creo que la clave está en eso, en abrirte y probar. O sea, ¿cómo vas a saber si te sirve o no si nunca lo probás, nunca lo intentás, ¿no? Es como que hay personas que se cierran y dicen, no, directamente yo no creo, pero no crees, pero tampoco sabes lo que es, ni tampoco lo probaste alguna vez, ¿me entienden? O sea, yo pienso así, de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo, con tal de sanar todo lo que estaba viviendo, bienvenida sea cualquier terapia que me pueda llegar a servir. La voy a probar, la voy a intentar. En este caso, la astrología es una herramienta de autoconocimiento. Yo sabía que eso me iba a ayudar para mi propósito, para lo que yo estaba buscando, que era el autoconocimiento. Entonces, bueno, nada, yo me reservo una cita con la astróloga y un día ella va al hostel y me empieza a dar toda la información de mi carta astral y mi revolución solar. Y a mí me voló la cabeza. Literalmente fueron como 3 horas en las cuales ella me habló un montón y me hizo entender un montón de cosas de mi carta astral. Que creo que esta fue la herramienta que más me ayudó a mí en mi proceso de autoconocimiento. La carta astral es una representación gráfica del cielo en el momento exacto en el que uno nace, ¿no? Y que esto creo que es lo que a mí me ayudó a entender un montón de cosas de mi personalidad, mi propósito, mi misión, mis desafíos. Fue mucha información. Y también lo que es la revolución solar, que comienza el día del cumpleaños de cada persona y que termina el próximo cumpleaños, ¿no? Y en su momento ella me dio un montón de información que wow, o sea, yo no lo podía creer. Yo me acuerdo que ella me decía, yo en su momento no sabía ni qué iba a hacer ni nada, yo estaba viajando, pero estaba viviendo el día a día, y ella en su momento, cuando me hizo el informe de la revolución solar, me decía que había un tránsito o un aspecto, o no sé bien qué era, que indicaba que yo a fin de año iba a viajar al extranjero. Yo decía, uy, qué raro, decía yo, porque la verdad que sí, quiero viajar, pero no tengo nada decidido. Y también en su momento ella me decía que yo iba a conocer una persona de una cultura completamente distinta, que me iba a generar mucha intriga y que yo iba a querer, no sé, como visitar ese país o cosas así. Y claro, en su momento yo como que no presté mucha atención y después no lo pensé, me fui olvidando de esas cosas. Pero después todo eso empezó a pasar. A fin de año yo decidí que iba a viajar a México, y en México yo conocí a una persona de Israel que me generó mucha intriga y que me terminé yendo a Israel a conocer ese país. Y fue muy loco porque, claro, cuando empezaron a pasar esas cosas, yo me empecé a dar cuenta que lo que ella me había dicho estaba sucediendo, ¿me entienden? Y bueno, lo que tiene eso, ¿no?, de la revolución solar, es que por ahí sí son más predicciones futuras, ¿no? Pero que a mí siempre me sirvieron como para estar un paso adelante, ¿no? El hecho de tener esta información yo siempre la usé a mi favor. Si había un aspecto o algún tránsito a nivel astrológico que indicaba que yo podía, no sé, tener algún imprevisto en un viaje o cualquier cosa, yo usaba esa información para estar como más precavida, digamos, ¿no? Creo que para eso me servía mucho, a pesar de que también obviamente que genera mucha ansiedad el hecho de hablar de cosas futuras. Cuestión que la carta astral fue lo que a mí más me ayudó a conocerme a mí misma. Fue información muy valiosa que me ayudó a entender muchas cosas. Y que cada vez que yo hablaba con ella, ¿no?, con la astróloga, es como que me abría mucho la mente, la mentalidad, me hacía darme cuenta de muchas cosas, y creo que fue muy positivo para mí todo este tema. Que bueno, hoy en día yo creo 100% en la astrología, todo el tiempo estoy pendiente de lo que está pasando a nivel astrológico, y creo que me ayuda a entender mucho mejor los procesos y todo lo que vivo. Y lo que vivimos a nivel mundial también. Hay muchas personas que por ahí dicen, no, yo no creo en eso, pero es que quizás no saben nada acerca de eso, pero cuando uno lo empieza a estudiar o empieza a tener más información acerca de lo mismo, te das cuenta de que tiene mucho sentido.
Entonces yo es algo que lo recomiendo 100% para las personas que están en algún proceso de autoconocimiento, de conocerse mejor o lo que sea. Y bueno, después de todo esto yo seguí haciendo mis viajes, seguí experimentando distintas terapias alternativas, me he hecho lecturas de vidas pasadas. Una vez hice una sesión de mesa cuántica que también se trataba un poco de liberar los bloqueos, los traumas de la infancia. He hecho muchas que hoy en día ya ni me acuerdo de todo lo que he hecho, pero después empecé con el tema del tarot, ¿no? Que bueno, la chica que a mí me enseñó acerca del tarot, ella es la que me hacía las lecturas a mí y que yo siempre recurría a ella cuando por ahí estaba en momentos de confusión y eso era algo que me servía mucho. Pero bueno, es hasta el día de hoy que yo sigo experimentando distintas terapias alternativas. El otro día nuevamente me hice la apertura de registros akáshicos. Me he hecho canalizaciones con mi hermano y con mi papá, que la misma chica que me hacía las lecturas de tarot, ella también hacía estas canalizaciones de conectarse con personas que están en otro plano y wow, fueron terapias súper sanadoras para mí. Realmente es información súper valiosa que llega, creo que a mí me ayudó mucho a entender todo lo que estaba viviendo y es el día de hoy que también me ayuda mucho a eso. De hecho, la última me la hice ahora hace 2 meses con mi papá, una canalización, y también me ayudó a identificar un patrón de linaje familiar que yo venía repitiendo. Y gracias a hacerlo consciente yo pude cortar con eso, o por lo menos estoy en proceso de, ¿no? Y también fue súper doloroso. Traer esa información a la luz para mí fue súper doloroso. Yo hacía mucho que por ahí no vivía crisis tan fuertes, pero después de recibir esa información me acuerdo que sufrí como una crisis ahí de ansiedad. Oh my God, fue bastante doloroso, pero para mí es súper necesario. Yo creo que ir a eso que está inconsciente, que está oculto, a esa sombra, es lo que nos ayuda a liberarnos de todo eso y a vivir una vida más auténtica, más genuina, más libre, más liviana. Por eso es que yo recurro a todas estas terapias y también por las situaciones que me ha tocado atravesar, como la muerte de mi hermano, la muerte de mi papá. Son situaciones que requieren un proceso de sanación y que hay que hacerlo y que es doloroso, pero que también tenemos un montón de herramientas a disposición que nos pueden ayudar a entender y hacer el proceso más fácil de llevar, ¿no es cierto? Que al fin y al cabo son situaciones que se nos presentan para que evolucionemos, para crecer y que obviamente tienen un propósito en nuestra vida y que algo vienen a enseñarnos, y creo que la clave siempre está en eso, ¿no? En descubrir qué tenemos que aprender de eso que tanto nos duele, que tanto nos incomoda, de esa situación que es tan desafiante en nuestra vida. Por lo menos eso es lo que yo creo y de la forma en la que yo lo vivo a todo. Cuando se me presentan situaciones muy difíciles que son desafiantes para mí, yo lo único que hago es enfocarme en lo que tengo que aprender. Por más doloroso e incómodo que sea, yo digo, ¿qué me viene a enseñar esta persona? ¿Qué me viene a enseñar esta situación? Porque yo sé que una vez que yo entienda y que aprenda la lección, es ahí cuando ya voy a pasar a otra página, ¿no es cierto? Y otra cosa que también me olvidé de mencionar es que esa vez que yo empecé a viajar en Argentina, que estaba en Mendoza, ahí también fue que yo empecé a conectar con lo que es el yoga. Yo empecé a sentir como que había mucha energía acumulada en mi cuerpo y que yo la tenía que sacar de alguna manera, ¿no? Y que la mejor forma de hacerlo era como moviendo mi cuerpo. Entonces, claro, yo empecé mucho a estirar, a mover el cuerpo y a conectar mucho con eso. Me acuerdo que se me caían las lágrimas, bostezaba mucho, pero que me sentía muy bien después de hacer todo eso. Y por eso fue que ahí empecé a conectar más con el yoga, que es una práctica que también me ayudó muchísimo en todo este proceso, en este camino espiritual. Y bueno, después, ahora hace un tiempo, empecé con lo que es la meditación. Ahora estoy 100% metida en todas estas prácticas que me encantan. Hoy en día yo no puedo arrancar mi día sin hacer yoga y sin hacer mi meditación. Todas las mañanas lo tengo que hacer, aunque a veces por ahí no tengo el tiempo, pero lo hago en la tarde, lo hago en la noche, pero para mí es clave meditar y hacer yoga todos los días.
Son prácticas espirituales que a mí me ayudan un montón a vivir de una manera más consciente y a conectar conmigo, ¿no es cierto? Para mí es súper importante tanto el yoga y la meditación, o sea, el conectar con el cuerpo y con la respiración de uno, conectar cuerpo, mente y alma es algo que te cambia la vida completamente. Entonces, bueno, básicamente esto es un resumen de todo este camino espiritual que vengo viviendo. Obviamente que hay mucho más. A medida que vaya grabando distintos videos, creo que voy a ir mencionando distintas experiencias que he vivido. Y hay otro tema que no mencioné, que lo voy a dejar para un video aparte, porque también me parece algo que estaría bueno que lo pueda hablar con más detalles, es el tema de la alimentación, que viajar también me hizo cambiar y me transformó lo que es la forma en la que yo me alimento, lo que yo como, ser más consciente de eso. Después del viaje a Estados Unidos, que tuve una alimentación muy mala, empecé a ser consciente de esto, y también después con el viaje que hice en Argentina yo dejé de comer carne, así que he ido viviendo distintas transformaciones, no solo a nivel interno, sino que en todos los aspectos de mi vida, y uno de ellos incluye lo que es la alimentación. Creo que es un tema súper delicado e importante y que tengo muchas ganas de transmitir un mensaje que me parece que le puede ayudar a muchas personas con respecto a mi experiencia, así que bueno, eso será en otro video. Esto es un poco de cómo vivo la espiritualidad hoy en día, de lo que yo pienso, de las terapias que a mí me han servido. Espero que les sirva a otras personas o que les despierte cierta curiosidad, ¿no? Y que se quieran meter más en el tema, porque para mí todo este mundo de lo que es la espiritualidad cambió mi vida por completo, y hoy me considero una persona 100% espiritual. A veces me da risa porque me imagino a personas que me conocen de toda la vida viendo mis videos de hoy y viendo esta versión tan espiritual y tan amor y paz, cuando hace unos años atrás era completamente distinta. Está buenísimo a veces ir hacia atrás y recordar mi versión antigua, lo que yo era, y compararla con la que hoy soy y sentirme orgullosa de esto, de todo lo que he crecido a nivel personal, a nivel espiritual, como persona, como mujer. Me encanta y me genera mucho orgullo. Hoy en día invierto toda mi energía en mi crecimiento personal y espiritual, porque es lo que a mí me llena, lo que a mí me hace feliz, y también el hecho de compartir todo esto que a mí me ha servido y que me ha ayudado con ustedes, con las personas que estén mirando, así sean una o dos. No me importa tanto por ahí la cantidad, sino el hecho de que aunque sea una de las personas que escuche esto, les sirva y les llegue el mensaje y lo que quiero transmitir. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias a todos los que miran mis videos. No se olviden de suscribirse a mi canal, y si me quieren dejar algún comentario en este video me ayuda un montón. Les mando un beso enorme. Los amo.